Oak Island siempre ha sido un lugar en el que el tiempo, el dinero y las creencias parecen desaparecer en la Tierra sin devolver nunca nada. Durante más de 2 siglos se han gastado más de 300 millones de dólares, más de 2.400 millones de rupias, en perseguir algo que nadie ha visto nunca con claridad, solo imaginado a través de fragmentos, pistas e historias a medio terminar. Desde finales de los 1700 años, cientos de expediciones han ido y venido. Se han excavado pozos, se han derrumbado túneles y se han perforado la tierra de 100 a 150 pies de profundidad una y otra vez. Y sin embargo, todos los intentos han parecido llegar al mismo muro invisible, al mismo punto en el que el progreso se detiene y la incertidumbre se apodera de todo. Pero esta vez algo parece diferente. Algo ha cambiado de un modo difícil de ignorar. Lo que acaba de ocurrir en el lote 8 no ha añadido simplemente otra capa al misterio, sino que ha cambiado la dirección de toda la búsqueda. Porque los datos que han surgido casi en tiempo real no son vagos, no son inciertos, no son algo que pueda descartarse fácilmente. Apuntan directamente hacia algo estructurado, algo deliberado, algo que podría formar parte de un sistema oculto, cuyo valor estimado podría superar los 400 millones de dólares, más de 3.200 millones de rupias. Y esa posibilidad por sí sola basta para conmocionar a todos los que han seguido esta historia durante años. Lo más inesperado es dónde está ocurriendo esto. Lot 8 nunca se consideró un objetivo principal. Siempre estuvo ahí parte del mapa, parte de la isla, pero nunca fue el centro de atención. La atención siempre había estado en otra parte, el pozo del dinero, el pantano, los pozos profundos donde generaciones de buscadores de tesoros creían que debían estar las respuestas. Lot 8, en comparación, se trataba como un terreno secundario, un lugar para pruebas ocasionales, no para una búsqueda seria. Pero ahora las señales que vienen de debajo de él son imposibles de ignorar. Muestras tomadas a una profundidad de entre 60 y 80 pies han revelado algo inusual: trazas de metal con una densidad casi 3 veces superior a la del suelo circundante. Esto por sí solo plantea interrogantes, pero no se detiene ahí. El radar de penetración en el suelo ha revelado patrones bajo la superficie que no se comportan como formaciones naturales. Líneas rectas, estructuras estratificadas, formas que sugieren alineación en lugar de aleatoriedad. No son los tipos de patrones que suele producir la geología. Parecen planeados, parecen intencionados. Algunos expertos creen ahora que podría tratarse de parte de un sistema de túneles subterráneos o incluso de una cámara oculta, algo construido y luego ocultado con un propósito. Y quizá lo más inquietante sea la forma en que todo parece estar conectado. Las pistas reunidas a lo largo de los últimos 20 años, las plataformas de madera descubiertas en el foso del dinero, los caminos de piedra descubiertos en el pantano, las anomalías dispersas detectadas en exploraciones anteriores, parecen apuntar ahora de forma indirecta pero persistente hacia lote 8. Esto plantea una posibilidad tan simple como inquietante. ¿Y si el verdadero camino hacia lo que sea que haya bajo Oak Island siempre ha estado conectado a este lugar? Y si nadie se lo tomó en serio hasta ahora, por eso la cuestión ha cambiado. Ya no se trata solo de lo que puede haber enterrado bajo tierra. Se trata de si el equipo ha llegado por fin al punto en que la verdad empieza a revelarse. Porque lo que acaba de ocurrir no parece un pequeño descubrimiento. Parece una señal, un cambio. El tipo de momento que conduce a un gran avance o se derrumba por su propio peso. El último escáner y la última prueba de perforación en lote 8 obligaron a todo el equipo a detenerse y reevaluarlo todo. No se trataba de una lectura débil ni de una anomalía puntual. Era una señal clara y repetitiva a algo estable, algo consistente, algo que se negaba a desaparecer sin importar cuántas veces se probara. Cuando comenzó la perforación, las capas superiores parecían normales. Suelo, roca, humedad. Nada inusual. Pero a medida que la perforadora profundizaba, algo cambiaba. La resistencia cambiaba.
Las lecturas de la máquina se volvían inestables como si la perforadora hubiera encontrado algo fundamentalmente diferente debajo. Al mismo tiempo, el radar de penetración en el suelo reveló una zona densa bajo la superficie, una región en la que la densidad era de 2 a 3 veces superior a la del suelo circundante. Esto por sí solo fue suficiente para hacer saltar las alarmas. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el equipo escaneó la misma zona una y otra vez. Cada vez aparecía exactamente la misma señal, sin variaciones, sin desviaciones, solo el mismo patrón que se repetía con precisión. Esa consistencia es lo que hace que este momento sea tan poderoso. Porque sugiere estabilidad. Sugiere algo fijo en su lugar, algo que no es el resultado de procesos geológicos aleatorios. Algunos ingenieros han señalado que señales tan consistentes a esta profundidad suelen indicar material estructurado, posiblemente metal compacto, posiblemente construcción en capas, algo diseñado más que formado. Al parecer, un miembro del equipo dijo en voz baja, casi con cautela, que si esto es lo que creen que es, entonces puede que estén justo encima del descubrimiento más importante de la historia de Oak Island. Y eso es lo que separa este momento de todo lo anterior. No se trata solo de encontrar algo. Se trata de encontrar una dirección, un camino, un punto a partir del cual todo el misterio puede empezar a desvelarse por fin. Durante años, Lot 8 ha permanecido en un segundo plano ignorado, mientras la atención se centraba en lugares más famosos. El pozo del dinero acaparó los titulares. El pantano cautivó la imaginación. Los pozos profundos consumieron millones en inversión y esfuerzo. Pero Lot 8 permaneció en un segundo plano casi olvidado. Hasta ahora. En las últimas semanas, el equipo dio un giro decisivo a su estrategia. Los sitios principales ya no producían el tipo de datos sólidos y fiables que esperaban. Mientras tanto, las señales más pequeñas procedentes de Lot 8 empezaron a hacerse más fuertes. Al principio las descartaron, luego las volvieron a comprobar. Cuando apareció el mismo patrón por tercera vez, se hizo imposible ignorarlo. Aquí estaba ocurriendo algo que no coincidía con nada de lo que habían visto antes. Cuando revisaron los registros históricos, empezó a formarse otra capa del rompecabezas. Mapas antiguos, lecturas inexplicables, registros de perforación antes considerados insignificantes. Todos empezaron a alinearse. Pieza a pieza apuntaban al mismo lugar. Lote 8, Fue entonces cuando se tomó la decisión. El enfoque cambió por completo. Maquinaria pesada, sistemas avanzados de escaneado, análisis de expertos. Todo se redirigió hacia esta única zona. A medida que se profundizaba en la investigación, el panorama se volvía más claro y al mismo tiempo más inquietante. Porque empezaba a parecer que la mayor historia de Oak Island podía estar oculta en el único lugar que nadie exploraba de verdad. Un experto lo dijo sin rodeos durante años, podían haber estado excavando en el lugar equivocado. Cuando se utilizó por primera vez el radar de penetración en Lot 8, las expectativas eran modestas. Cartografía básica. Capas de suelo. Tal vez alguna anomalía menor. Pero lo que apareció en su lugar lo cambió todo. Los patrones no eran aleatorios. Eran rectos. Casi perfectamente rectos. Y eso planteó una pregunta que no puede responderse fácilmente. ¿Puede la naturaleza crear algo tan preciso? La geología por naturaleza es irregular. Las capas cambian las formas, se distorsionan los patrones, se rompen. Pero lo que aparecía en los escáneres mostraba alineación, repetición, estructura. El equipo hizo pruebas desde múltiples ángulos, ajustando las profundidades de 30 a 50 y 70 pies, y cada vez aparecían las mismas formaciones. En algunas zonas la estratificación era tan clara que parecía de ingeniería suelo blando por encima, luego una capa compacta y debajo una banda densa casi sólida como unos cimientos. Un geofísico lo comparó en términos sencillos: las formaciones naturales crean aleatoriedad. Pero aquí hay orden, hay alineación. Y cuando esos elementos se juntan a menudo, apuntan hacia el diseño. No coincidencia, no anomalía, estructura.
Lo que lo hace aún más convincente es que el patrón no parece aislado. Los escáneres cercanos muestran continuidad como si no se tratara de un único objeto, sino de parte de un sistema mayor conectado. Y esa posibilidad lo cambia todo, porque sugiere escala, sugiere intención, sugiere que lo que haya debajo puede ser mucho más complejo que un único objeto enterrado. El propio equipo está dividido. Algunos siguen defendiendo una rara explicación natural, algo inusual, pero no creado por el hombre. Pero cada vez más expertos empiezan a inclinarse en la otra dirección, hacia la idea de que existe algo diseñado bajo la superficie. La verdadera sorpresa llegó cuando por fin se extrajeron las muestras del núcleo. Por fuera parecían normales, tierra pequeñas, piedras, rastros de humedad. Nada que revelara inmediatamente la verdad. Pero bajo esa superficie, los datos contaban una historia diferente. Y esa historia sigue revelándose capa a capa, mientras el equipo se encuentra al borde de lo que podría convertirse en el mayor avance en la larga y complicada historia de Oak Island, o en otro capítulo de un misterio que se niega a terminar. Lo mismo que en todas las excavaciones. Pero en cuanto se separaron las muestras capa por capa, toda la historia cambió. En las muestras tomadas desde una profundidad de unos 40 a 80 pies, se apreciaba una clara diferencia. El suelo superior estaba suelto, pero a medida que se profundizaba el suelo se volvía de repente compacto y pesado, como si no se hubiera formado de forma natural, sino que se hubiera comprimido y fijado deliberadamente. Y entonces llegó la mayor sorpresa: rastros de metales. Cuando se analizó la densidad de estas muestras en el laboratorio, las lecturas resultaron ser entre 2 y 3 veces superiores a las del suelo normal. Esto significa que no era solo tierra, sino que había algo mezclado en ella que no se espera de forma natural a este nivel. En algunos fragmentos se veían claramente partículas metálicas microscópicas, como si partes de una vieja estructura u objeto se hubieran descompuesto y mezclado en el suelo. Un técnico del laboratorio, mientras daba el informe, dijo: «Esto no es contaminación, es una presencia consistente». Eso significa que no parece accidental, sino sistemático. A medida que se analizaban más muestras, empezó a surgir un patrón. Incluso las muestras tomadas en distintos puntos de perforación mostraban la misma firma metálica. El significado estaba claro: no se trata de una mancha aislada, se trata de una zona extendida, y algo grande podría estar presente en su interior. Algunos expertos creen que estos rastros podrían pertenecer a una antigua cámara de herramientas o incluso a un sistema de almacenamiento de tesoros. Al mismo tiempo, algunos geólogos intentan explicarlo como una mezcla de minerales raros, pero ni siquiera ellos tienen una respuesta clara. La reacción más interesante se produjo cuando un analista de alto nivel dijo en voz baja que si esto fuera natural, no veríamos un patrón tan uniforme. Algo se colocó aquí intencionadamente, o construido aquí. Lo que hasta ahora solo era visible en escáneres, ahora empieza a convertirse en una prueba física. Y eso es lo que hace que este descubrimiento sea tan peligroso como emocionante. Hasta ahora los datos que han salido a la luz, escaneos GPR, son anomalías en capas y rastros de metal en muestras de núcleo con una densidad de 2 a 3 veces mayor. Cuando se combina todo esto, los expertos se encaminan ahora hacia una teoría no simple sino muy compleja. Y es que bajo Lot 8, puede haber no solo un objeto enterrado, sino todo un sistema estructural subterráneo. Según escaneos recientes, los patrones hallados a una profundidad de 40 a 80 pies se extienden por un área de unos 60 a 70 metros. En algunas secciones se puede ver una alineación recta continua de unos 15 a 20 metros, lo que se considera muy raro en formaciones naturales. Junto a esto, la estructura estratificada muestra 3 zonas de densidad diferentes: tierra suelta superior, una capa compacta intermedia y debajo una banda densa que parece una base de ingeniería. A partir de aquí, comienza la teoría del túnel. Algunos geofísicos creen que estos patrones podrían formar parte de una antigua red de túneles. Túneles que podrían tener entre 3 y 5 pies de ancho y entre 5 y 7 pies de alto, es decir, lo suficientemente grandes como para que una persona pueda caminar por ellos.
Los registros antiguos de Oak Island también mencionan túneles de inundación de más de 100 pies de profundidad que se construyeron para controlar el agua. Si Lot 8 está conectado a ese mismo sistema, entonces no se trata de un lugar aislado, sino posiblemente de una red extendida por debajo de toda la isla. Lo más interesante es que algunos escáneres también han detectado bolsas huecas espacios como cámaras de unos 8 por 10 pies. Si esto resulta ser cierto, podría tratarse de cámaras de almacenamiento donde se guardaba el verdadero tesoro. Un ingeniero dijo claramente con tanta simetría, un patrón tan consistente, y este tipo de extensión, esto no puede ser natural, y se trata de una construcción planificada. Si este sistema existe realmente, piense en la cantidad de planificación, mano de obra y tiempo que habrá necesitado para construirlo. No se trata de una operación pequeña, sino de un proyecto de ingeniería a gran escala, y eso es exactamente lo que hace que todo este descubrimiento sea aún más grande. Lo más confuso de Oak Island siempre ha sido que había muchas pistas, pero nunca se conectaban en un solo lugar. Plataformas de madera encontradas a 90 pies en el Pozo de Dinero, troncos en capas cada 3 metros, materiales como fibra de coco que ni siquiera deberían existir allí de forma natural, y el camino de piedra encontrado en el pantano que parecía discurrir recto a lo largo de entre 120 y 150 metros. Cada descubrimiento era grande por sí solo, pero todos estaban dispersos como piezas separadas. Pero ahora, tras el nuevo descubrimiento en el lote 8,I, por primera vez, parece que todas estas piezas empiezan a conectarse. El equipo volvió atrás y revisó registros antiguos, registros de los 1700, notas de excavación de los 1800 e informes de perforación recientes. Cuando todo esto se trazó en un mapa, apareció un patrón chocante. Algunas señales del Pozo de Dinero y la dirección de las estructuras en el pantano. Ambas apuntaban indirectamente hacia el lote 8, la distancia puede ser de 200 a 300 metros, pero la alineación parece similar. Algunos expertos creen que el Pozo de Dinero no era más que un señuelo, un lugar destinado a llamar la atención. El verdadero sistema puede haber estado conectado a él, pero a través de vías ocultas. El camino de piedra en el pantano ahora no parece solo un camino. Parece más bien una posible ruta de transporte utilizada para trasladar materiales pesados. El detalle más interesante aparecía en los mapas antiguos. En un boceto del siglo XVIII había marcas que no eran exactas, pero que se parecían mucho a la zona alrededor del lote 8, antes se consideraban vagas, pero ahora con los nuevos datos esas mismas marcas empiezan de repente a tener sentido. Un historiador dijo claramente que durante muchos años seguimos leyendo las pistas por separado, pero en realidad todas eran partes de la misma historia. El Pozo de Dinero, el pantano y todos los descubrimientos dispersos pueden haber sido puntos de entrada o distracciones de un gran sistema. Ahora la gran pregunta es, ¿de dónde ha salido esta estimación de 400 millones de dólares, 3.200 más rupias? ¿Es solo una suposición o hay alguna lógica sólida detrás de ella? Los expertos no basan esta valoración solo en suposiciones. Primero están las trazas de metal y los datos de densidad. Y la densidad de 2 a 3 veces mayor, encontrada en las muestras del núcleo, indica que debajo no hay solo suelo, sino posiblemente una concentración metálica pesada. Si este mismo patrón se aplica a toda la zona de 60 a 70 metros, entonces, según cálculos aproximados, se considera posible la presencia aquí de decenas de miles de onzas equivalentes de metal. Ahora relacionemos esto con el precio del oro. Incluso si suponemos solo 50 millones de onzas y tomamos la cotización actual en torno a los 2 millones de dólares por onza, el valor cruza directamente los 100 millones de dólares. Y se trata de una estimación conservadora. Pero el verdadero salto proviene del valor histórico. El misterio de Oak Island tiene más de 200 años. Si aquí se escondió intencionadamente algún tesoro, ya sea relacionado con los templarios, el oro español o artefactos raros, entonces su valor no se basa solo en el peso del metal, sino que se multiplica por la rareza histórica. Verá en muchos casos, el valor de los artefactos aumenta entre 5 y 10 veces. Ahora mire los hallazgos del pasado.
las estructuras encontradas en el pozo de dinero, el camino de piedras en el pantano y materiales raros como la fibra de coco. Todo ello sugiere que no se trataba de un alijo normal, sino de un depósito bien planificado, lo que aumenta aún más la probabilidad de que se trate de objetos de gran valor. Algunos analistas afirman que si se encuentran artefactos intactos dentro de un sistema de cámaras inferior, no sería sorprendente una valoración total de entre 300 y 400 millones de dólares. Un experto en tasaciones dijo claramente que no se trata solo de un cálculo del peso del oro, sino de un valor combinado de historia más rareza, más conservación. Lo que significa que puede que no se trate solo de oro, sino de algo que ha permanecido intacto durante siglos. Y eso es exactamente lo que hace que toda esta estimación sea tan grande. La historia de Oak Island no es de ahora. Comenzó en 1795, cuando un adolescente observó una extraña depresión en la isla. El suelo estaba ligeramente hundido y los árboles de alrededor tenían una posición extraña. Cuando él y sus amigos empezaron a excavar allí, encontraron troncos de madera a 3 metros, luego a 6 metros, luego a 6 metros. Una capa nueva cada 3 metros. Fue entonces cuando surgió la primera sospecha. Este no es un lugar natural. Ahí empezó el pozo de dinero. Durante los 200 años siguientes, cientos de personas vinieron aquí, exploradores privados, empresas, ingenieros, todos con un objetivo: averiguar qué se oculta debajo. Pero a medida que la excavación se hacía más profunda, los retos también aumentaban. Alrededor de los 90 pies, los túneles de inundación se activaban llenando todo el pozo de agua. Se gastaban millones de dólares y luego la excavación se detenía. Según las estimaciones, hasta hoy se han gastado en Oak Island más de 300 millones de dólares, 2.400 más rupias solo en la búsqueda. Se ha utilizado tecnología moderna, equipos de perforación, sonares, radares terrestres. Se han excavado múltiples pozos de hasta 100 o 150 pies de profundidad, pero aún no se han encontrado pruebas claras de la existencia del tesoro, y la lista de fracasos no es pequeña. Muchas expediciones se interrumpieron a mitad de camino por falta de financiación, fallos del equipo o condiciones peligrosas. En algunos casos también se produjeron accidentes, lo que hace aún más misterioso este lugar. Cada generación creyó que la verdad saldría finalmente a la luz. Pero cada vez la historia quedaba incompleta. Sin embargo, había algo que nunca terminaba: creencia. Cada nuevo equipo, cada nuevo inversor, cada nuevo experto llega con el mismo pensamiento que tal vez será el que dé el paso definitivo que resuelva este misterio. Y ahora el nuevo descubrimiento en el lote 8 ha vuelto a dar vida a esa creencia. Excavar en Oak Island no solo es difícil, es peligroso, impredecible y está lleno de riesgos a cada paso. Desde arriba parece una pequeña isla, pero lo que ocurre debajo no está totalmente bajo control. Y eso es lo que hace que este lugar sea tan peligroso. El primer gran peligro: las inundaciones. Existe la firme creencia de que alrededor del pozo del dinero y las zonas cercanas hay túneles subterráneos de inundación, posiblemente conectados con el océano. En cuanto la excavación alcanza cierta profundidad, entre 30 y 30 metros, el agua puede empezar a entrar de repente. A veces el pozo se llena de agua en pocas horas. Se utilizan bombas, pero la presión es tan alta que resulta muy difícil de controlar. Por ello, muchas expediciones tuvieron que detenerse a mitad de camino. Y el segundo gran peligro: el derrumbe. Las capas subterráneas son desiguales. Algunos lugares tienen suelo blando, otros roca suelta y otros huecos. Si se excava en el lugar equivocado, todo el pozo puede derrumbarse. Para los trabajadores que operan a más de 100 pies de profundidad, esto supone un riesgo vital directo. Por eso cada excavación requiere un revestimiento de acero, estructuras de apoyo y una planificación de seguridad valorada en millones de dólares. Y luego viene el factor más importante: el coste. En Oak Island, la explotación segura de un solo pozo profundo puede costar hasta $1 millón, 8 millones de rupias. Esto incluye la perforación, el equipo, la mano de obra, los sistemas de seguridad y el control del agua.
Si la excavación se prolonga, este coste puede alcanzar rápidamente entre 10 y 20 millones de dólares. E incluso entonces, no hay garantía de que se encuentre nada debajo. Un experto dijo claramente, cada metro de excavación aquí es una apuesta calculada. Lo que significa que no se trata solo de trabajar duro. Cada paso requiere una decisión: arriesgarse o detenerse. Este nuevo descubrimiento en el lote 8 no solo ha cambiado los datos, sino todo el estado de ánimo dentro del equipo. Ahora la situación ya no es sencilla. Este es el punto en el que todo el mundo tiene que decidir en qué confiar: los datos, su intuición o sus dudas. Destaca sobre todo la reacción de Rick Lagina, que siempre ha sido un creyente. No solo ve un tesoro, sino una verdad más profunda en la historia de Oak Island. En cuanto llegaron los nuevos escáneres y las muestras del núcleo, Rick sintió que el equipo por fin avanzaba en la dirección correcta. Dice que por primera vez en muchos años estamos viendo datos que no parecen aleatorios. Se siente conectado. Para él este momento también es emotivo porque lleva años esperando este tipo de avance. Pero Marty Lagina piensa de otro modo. Marty es práctico. Se basa en los números y la lógica. Para él todo descubrimiento necesita pruebas. No se deja llevar por el entusiasmo. Su postura clara es que los datos son interesantes pero no son pruebas. Marty sigue advirtiendo que también en el pasado hubo momentos en Oak Island en los que todos creyeron que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero más tarde resultó ser solo una ilusión. Esta diferencia de pensamiento está creando tensiones dentro del equipo. Los expertos también están divididos. Algunos geólogos e ingenieros creen que los patrones que se ven podrían ser artificiales, es decir, que realmente hay alguna estructura debajo. Por otro lado, algunos expertos intentan explicarlo como una rara formación natural. Creen que la naturaleza a veces puede crear patrones que parecen engañosos. Las reuniones se han vuelto más intensas. Tras cada nuevo informe hay un debate. ¿Se trata de un gran avance o de otro callejón sin salida? Un miembro del equipo dijo en voz baja que podríamos ser los más cercanos a la verdad o estar atrapados en la mayor de las ilusiones. Y esa es la mayor verdad de Oak Island. Aquí, cada descubrimiento aporta esperanza y duda al mismo tiempo. Toda señal puede ser una pista y también una trampa. Ahora que han salido datos tan contundentes de Lot 8, el siguiente paso no es solo especular, es actuar. El equipo ya no va a excavar al azar. Esta vez cada movimiento estará calculado. Cada centímetro de terreno se excavará con un plan claro, porque incluso un pequeño error aquí puede retrasar toda la operación semanas o causar pérdidas de millones de dólares. El primer paso será el uso de sondas con cámara. Se trata de cámaras pequeñas pero de alta tecnología que se envían a una profundidad de 60 a 100 pies a través de orificios perforados. Su trabajo consiste en mostrar imágenes en directo desde abajo sin hacer excavaciones pesadas. Hay un espacio hueco. Hay una estructura o solo tierra compacta. Antes todo se basaba en conjeturas. Ahora el equipo quiere verlo directamente con sus propios ojos. Después vendrá la excavación controlada. Esto significa que no se enviará maquinaria pesada directamente hacia abajo. Primero se instalarán revestimientos de acero para que el pozo no se derrumbe. Cada 5 o 10 pies se harán comprobaciones de estabilidad. Se mantendrán preparadas bombas de gran capacidad para controlar la presión del agua. El funcionamiento seguro de un solo pozo puede costar hasta $1 millón, 8 millones de rupias. Pero esta vez el equipo está dispuesto a asumir ese riesgo. Y entonces llega el paso más crucial, la perforación más profunda. Ahora el enfoque no se limitará a 40 u 80 pies. Si las señales se mantienen constantes, la perforación bajará hasta 120 o 150 pies, la misma profundidad en la que históricamente se han encontrado más anomalías. Con sensores avanzados se controlará cada capa en tiempo real. Densidad, resistencia, humedad, todo. Un ingeniero dijo claramente, ahora se acabó el tiempo de las conjeturas. Ahora es el momento de las pruebas. Lo que significa que lo que ocurra a continuación decidirá si este descubrimiento es un avance real o solo otra señal engañosa. El equipo está listo, el equipo está preparado, el plan está claro y la presión es máxima.
Incluso después de tanta excavación, tantos datos y señales tan fuertes, hay algo que aún no está claro: el tesoro aún no está confirmado. Lo que se ha encontrado en el Solar 8 Orienta da esperanza, pero la prueba definitiva sigue oculta bajo tierra. Y eso es lo que hace que toda esta historia sea aún más intensa, porque lo que se ha revelado hasta ahora parece solo una pequeña parte de lo que aún se oculta. Los escáneres recientes están mostrando que la anomalía encontrada a 40 u 80 pies no está aislada. Incluso a mayor profundidad, alrededor de 100 a 130 pies, se han detectado señales débiles pero consistentes. Estas señales aún no están del todo claras, pero sugieren que la estructura o el cambio de densidad puede continuar más abajo, lo que significa que lo que se ha encontrado arriba podría ser solo una capa y el objetivo real podría estar aún más profundo. Algunos expertos creen que podría tratarse de un sistema multicapa, una estructura protectora superior y debajo la cámara real. Si esta teoría resulta ser cierta, significa que el equipo solo ha tocado la superficie hasta ahora. La verdadera zona del tesoro puede estar aún sin tocar. Y eso es lo que hace que el futuro sea aún mayor. Y el equipo ya ha empezado a planificar la siguiente fase. Perforaciones más profundas, sondeos avanzados y posiblemente excavaciones a gran escala. Según las estimaciones, la siguiente fase podría costar entre 10 y 20 millones de rupias, entre 80 y 160 millones de rupias, lo que significa que el riesgo aumentará. Pero la recompensa podría ser muchas veces mayor. Un experto dijo en voz baja: «Estamos ante la puerta. Lo que hay dentro sigue siendo un misterio». Y ese es el mayor punto fuerte de Oak Island: crea nuevas preguntas con cada respuesta, porque la historia aún no ha terminado. Acaba de llegar al punto donde comienza la verdadera verdad. Y si todo esto resulta ser cierto, imagínese si esto es solo el principio. ¿De qué tamaño podría ser realmente el verdadero tesoro?